Hay personas que no necesitan gritar para controlar una habitación, no necesitan verse peligrosas, no necesitan mostrar agresividad. De hecho, muchas veces parecen exactamente el tipo de persona en quien confiarías inmediatamente. Amables, seguras, inteligentes, carismáticas. Y precisamente ahí comienza el problema, porque los psicópatas rara vez se presentan como monstruos. La mayoría aprende a parecer completamente normal, incluso encantadora. Tal vez por eso tantas personas terminan atrapadas emocionalmente con individuos extremadamente peligrosos sin darse cuenta, porque esperan detectar maldad de forma obvia, pero la verdadera manipulación psicológica rara vez luce amenazante al inicio. Luce cómoda, agradable, familiar, como si esa persona realmente te entendiera mejor que nadie, y eso no ocurre por accidente. Los psicópatas funcionales estudian cuidadosamente comportamiento humano, observan emociones, expresiones, inseguridades, deseos. Aprenden exactamente qué necesita escuchar cada persona para bajar la guardia emocional. Y una vez que consiguen esa confianza, todo cambia, porque ya no necesitan impresionarte. Ahora necesitan controlarte. Tal vez conociste a alguien así, alguien que parecía perfecto al principio, demasiado perfecto, como si siempre supiera exactamente qué decir, exactamente cómo reaccionar, exactamente cómo hacerte sentir especial. Y durante un tiempo, eso puede parecer conexión real, pero muchas veces no es conexión, es adaptación psicológica, porque los psicópatas son increíblemente buenos reflejando emociones ajenas, observan quién eres y luego construyen una versión de sí mismos que encaja perfectamente contigo. Si eres sensible, parecerán comprensivos. Si eres inseguro, parecerán protectores. Si necesitas atención, te harán sentir único. Y cuanto más emocionalmente conectado te sientes, más control obtienen sobre ti. Porque la confianza es la puerta principal hacia manipulación profunda. Nadie controla fácilmente a una persona que desconfía. Por eso primero necesitan crear cercanía emocional. Y muchas veces lo hacen extremadamente rápido, demasiado rápido. Esa es una de las primeras señales que casi nadie detecta. La intensidad inmediata, las conexiones que parecen demasiado profundas demasiado pronto, como si la otra persona hubiera estudiado exactamente cómo generar apego emocional acelerado. Y en cierto modo, eso es precisamente lo que ocurre, porque entienden perfectamente cómo funciona el cerebro humano. Saben que las personas se apegan rápido cuando sienten validación emocional intensa, cuando alguien finalmente parece comprenderlas completamente, cuando sienten atención absoluta. Eso crea una ilusión muy poderosa de intimidad, pero la verdadera intimidad necesita tiempo, consistencia, honestidad, no intensidad extrema desde el primer momento. Sin embargo, muchas personas confunden intensidad emocional con conexión auténtica, y ahí comienzan a quedar atrapadas, porque cuanto más especial te hace sentir alguien, más difícil se vuelve cuestionarlo, especialmente si llevabas tiempo sintiéndote emocionalmente vacío. Los psicópatas detectan eso rápidamente, detectan soledad, necesidad de afecto, deseo de validación, y utilizan todo eso cuidadosamente, no siempre de manera consciente como en las películas. Muchas veces simplemente aprendieron durante años qué comportamientos funcionan sobre las personas y se volvieron expertos utilizándolos. Por eso algunas víctimas dicen después, sentía que era la única persona que realmente me entendía. Porque durante el inicio, esa persona probablemente dedicó muchísima energía a estudiarte emocionalmente. Escuchaba todo, recordaba detalles, parecía increíblemente atento, pero no necesariamente por empatía real. A veces solo estaba recopilando información emocional útil. Y eso puede resultar aterrador cuando finalmente lo entiendes, porque descubres que muchas conversaciones íntimas terminaron convirtiéndose en herramientas psicológicas. Los psicópatas funcionales entienden algo muy importante. La información emocional da poder. Cuando alguien conoce tus inseguridades más profundas, puede influir muchísimo más fácilmente sobre ti. Por eso algunas personas terminan sintiéndose completamente dependientes emocionalmente sin entender cómo ocurrió, porque el proceso
proceso fue gradual. Primero apareció confianza, después apego, luego dependencia y finalmente control. Pero al inicio todo parecía perfecto. Eso es lo más peligroso. Casi nadie escapa de algo que parece exactamente lo que siempre deseó emocionalmente. Y aquí aparece otra señal extremadamente importante. Los psicópatas muchas veces generan sensación de destino, como si la conexión fuera especial, única, inexplicable. Crean una narrativa emocional intensa alrededor de la relación, porque mientras más extraordinaria parece la conexión, menos racional se vuelve la víctima, y cuando las emociones dominan completamente, el pensamiento crítico disminuye muchísimo. Por eso algunas personas ignoran señales gigantescas durante meses o años, porque quedaron atrapadas emocionalmente dentro de la fantasía psicológica creada por la otra persona, una fantasía donde todo parecía perfecto, hasta que lentamente comenzó a cambiar. Y ese cambio normalmente ocurre cuando el psicópata siente que ya tiene suficiente control emocional. Ahí empieza la segunda fase: pequeñas mentiras, pequeñas contradicciones, pequeños juegos emocionales, pero tan sutiles que la víctima suele justificarlos, porque todavía recuerda la versión encantadora del inicio y sigue esperando que vuelva. Eso crea una trampa psicológica muy poderosa. La víctima comienza a perseguir constantemente los primeros momentos de conexión intensa, intentando recuperar a aquella persona perfecta que conoció al principio. Pero muchas veces esa versión nunca fue completamente real. Solo era una máscara diseñada para generar confianza rápidamente. Y cuanto más tarda alguien en aceptar eso, más profundo puede volverse el daño emocional, porque empieza a vivir confundido. Un día recibe cariño extremo, al siguiente recibe frialdad absoluta, y esa alternancia destruye estabilidad psicológica. El cerebro comienza a obsesionarse intentando entender qué está ocurriendo, intentando recuperar aprobación emocional. Exactamente ahí nace muchas veces la dependencia traumática, la mezcla de afecto y dolor, recompensa y rechazo, esperanza y ansiedad, todo combinado constantemente. Y mientras la víctima intenta salvar la relación, el psicópata observa cuánto control emocional posee realmente. Eso puede sonar extremadamente oscuro, pero ocurre muchísimo más de lo que la mayoría imagina, especialmente porque muchos psicópatas funcionales jamás cometen crímenes violentos. Viven vidas aparentemente normales, trabajan, sonríen, tienen relaciones, amistades, familias, y aún así pueden destruir psicológicamente a muchísimas personas, porque el verdadero peligro muchas veces no es físico, es emocional, mental, psicológico, especialmente cuando alguien carece de empatía profunda, porque una persona sin empatía puede hacer daño sin experimentar culpa intensa, y eso cambia completamente la manera en que se relaciona con otros seres humanos. Las personas normales suelen detenerse cuando sienten que están lastimando emocionalmente a alguien, pero alguien con rasgos psicopáticos puede continuar si obtiene beneficio emocional, social o psicológico. Por eso algunas personas parecen increíblemente frías durante conflictos emocionales, como si el sufrimiento ajeno no las afectara realmente. Y muchas víctimas quedan impactadas cuando finalmente descubren eso, porque durante el inicio parecían extremadamente comprensivas, cariñosas, incluso sensibles, pero gran parte de esa sensibilidad era actuación social, imitación emocional, aprendida cuidadosamente observando a otros. Los psicópatas funcionales muchas veces entienden perfectamente cómo deberían reaccionar emocionalmente, aunque internamente no sientan lo mismo, y eso los vuelve muy convincentes. Pueden fingir empatía, arrepentimiento, amor, tristeza, todo dependiendo de lo que necesiten conseguir, y mientras la otra persona actúa desde emociones reales, ellos muchas veces actúan estratégicamente. Eso crea un desequilibrio enorme, porque una parte está emocionalmente expuesta, la otra está calculando. Tal vez por eso tantas víctimas terminan diciendo, nunca supe quién era realmente, porque la personalidad cambia dependiendo de la situación, dependiendo de la persona, dependiendo del beneficio que buscan obtener, y aún así, suelen mantener una imagen social increíblemente buena. Eso es fundamental, porque mientras todos los demás los perciben como encantadores, la víctima comienza a dudar de sí misma. Piensa, tal vez estoy exagerando,
Tal vez el problema soy yo. Y precisamente esa duda fortalece todavía más el control psicológico, porque una víctima confundida resulta mucho más fácil de manipular, especialmente cuando el manipulador alterna entre encanto y crueldad. Eso destruye lentamente la percepción emocional de la víctima. Ya no sabe qué es real, qué fue actuación, qué sentimientos eran auténticos, y esa confusión puede permanecer muchísimo tiempo, incluso después de terminar la relación, porque las heridas psicológicas invisibles suelen durar más de lo que las personas imaginan, especialmente cuando alguien jugó constantemente con tus emociones más profundas. Otra cosa inquietante es cómo los psicópatas suelen identificar rápidamente qué tipo de persona eres. Analizan tu personalidad, tus límites, tu autoestima, y adaptan su estrategia emocional dependiendo de eso. Si eres fuerte emocionalmente, parecerán vulnerables para despertar protección. Si eres inseguro, parecerán seguros y dominantes. Si eres empático, usarán historias dolorosas para generar compasión. Todo gira alrededor de crear conexión emocional útil, y cuanto más emocionalmente involucrado estás, más difícil resulta salir, porque ya no ves claramente a la persona, ves la versión idealizada que construiste alrededor de ella, la versión del inicio, la versión encantadora, la versión que parecía comprenderte perfectamente, y mientras persigues desesperadamente esa imagen, ignoras señales cada vez más oscuras: manipulación, mentiras, control emocional, frialdad, desprecio oculto. Pero el apego psicológico ya es tan fuerte que abandonar la relación comienza a sentirse casi imposible, porque tu cerebro quedó condicionado emocionalmente, exactamente igual que una adicción, pequeñas dosis de afecto mezcladas con ansiedad constante. Eso altera profundamente el sistema emocional humano y puede hacer que una persona permanezca atrapada muchísimo tiempo, incluso sabiendo que está siendo destruida psicológicamente. Por eso, entender cómo los psicópatas ganan confianza resulta tan importante, porque rara vez utilizan miedo al inicio, utilizan exactamente lo contrario: encanto, validación, atención absoluta, la sensación de finalmente haber encontrado a alguien diferente. Y quizá ahí aparece la verdad más incómoda de todas: las personas más peligrosas rara vez parecen peligrosas cuando las conoces. Muchas veces parecen exactamente la persona que llevabas toda la vida esperando encontrar. Y precisamente por eso resultan tan devastadoras cuando finalmente muestran quiénes son realmente. Pero existe algo todavía más perturbador. Muchos psicópatas no destruyen a las personas inmediatamente, las transforman lentamente, y esa transformación ocurre tan despacio que la víctima casi nunca nota cuándo comenzó a perderse a sí misma. Primero cambia pequeñas cosas: tu rutina, tu manera de hablar, tus amistades, tus límites. Luego cambia algo mucho más importante: tu percepción de la realidad, porque cuando alguien manipula constantemente tus emociones, empiezas a desconfiar de tu propia mente. Ese es uno de los mecanismos psicológicos más peligrosos: la confusión emocional prolongada, y los psicópatas suelen dominarla perfectamente. Te dicen una cosa hoy, otra completamente diferente mañana, niegan conversaciones que sí ocurrieron, cambian versiones, distorsionan recuerdos, y lentamente comienzas a preguntarte: ¿estoy exagerando? ¿Estoy imaginando cosas? ¿Tal vez el problema soy yo? Exactamente ahí el control psicológico se vuelve muchísimo más profundo, porque una persona que duda de sí misma pierde capacidad de defenderse emocionalmente. Y cuanto más confundido estás, más dependes del manipulador para sentir estabilidad. Eso no ocurre por casualidad. Muchas veces es una estrategia emocional extremadamente efectiva, especialmente cuando se mezcla con cariño ocasional, porque el cerebro humano se apega muchísimo más a recompensas impredecibles. Nunca sabes cuándo volverán a tratarte bien. Nunca sabes cuándo aparecerá nuevamente la versión encantadora del inicio. Y precisamente esa incertidumbre genera obsesión emocional. Es el mismo principio psicológico detrás de muchas adicciones.
recompensa intermitente, esperanza constante, ansiedad permanente. Por eso algunas víctimas pasan años intentando recuperar una relación que en realidad nunca fue sana. Siguen persiguiendo una ilusión emocional creada desde el principio, una fantasía cuidadosamente diseñada para generar apego, y mientras tanto, el manipulador continúa obteniendo exactamente lo que necesita: atención, validación, control, poder emocional, porque para muchos psicópatas las relaciones no funcionan como para las personas normales, no buscan conexión profunda, buscan utilidad emocional, preguntan inconscientemente: ¿qué puedo obtener de esta persona? Atención, sexo, dinero, admiración, estabilidad, obediencia emocional, todo puede convertirse en recurso psicológico. Y cuando alguien deja de resultar útil, el cambio puede ser brutalmente frío. Eso es algo que impacta profundamente a muchas víctimas. La facilidad con la que ciertas personas parecen desconectarse emocionalmente, como si nada hubiera significado realmente, como si todos los momentos intensos hubieran sido simplemente una actuación temporal. Y a veces, eso es exactamente lo que eran. Porque algunos psicópatas aprenden a interpretar emociones sin sentirlas genuinamente. Observan cómo aman las personas normales, cómo expresan afecto, cómo muestran preocupación, y luego imitan esos comportamientos perfectamente. Eso los vuelve extremadamente convincentes, especialmente al inicio. Pueden parecer la pareja ideal, el amigo perfecto, el líder más carismático, el compañero más atento, pero detrás de esa máscara existe algo inquietante, vacío emocional real, y el problema es que el vacío suele esconderse detrás del encanto, nunca detrás de señales obvias. Por eso tantas personas inteligentes terminan atrapadas, porque no fueron ingenuas, fueron manipuladas psicológicamente por alguien experto leyendo emociones humanas. Y entender eso cambia completamente cómo percibes ciertas relaciones. Empiezas a notar detalles extraños, la manera en que algunas personas parecen estudiar tus reacciones constantemente, cómo adaptan personalidad dependiendo del entorno, cómo pueden parecer increíblemente cálidas un momento y completamente frías al siguiente, cómo utilizan vulnerabilidad falsa para generar confianza rápida, porque muchos psicópatas entienden que parecer dañados genera empatía inmediata. Entonces cuentan historias dolorosas, hablan de traumas, de abandono, de sufrimiento, y muchas veces esas historias contienen partes reales mezcladas con manipulación emocional, lo suficiente para despertar compasión, porque una persona empática baja defensas rápidamente cuando siente que alguien sufrió mucho. Y ahí aparece algo muy peligroso: el instinto de salvar. Muchas víctimas terminan creyendo que pueden curar emocionalmente al manipulador. Piensan, en el fondo es una buena persona, solo necesita amor. Nadie lo entendió realmente. Y mientras intentan rescatar psicológicamente a alguien, terminan destruyéndose ellas mismas, porque no entienden algo fundamental. No puedes salvar a alguien que utiliza tus emociones como herramienta, especialmente si esa persona no siente culpa real, porque ahí existe una diferencia enorme entre alguien emocionalmente herido y alguien emocionalmente depredador. Las personas heridas pueden lastimar sin querer, pero los psicópatas funcionales muchas veces entienden perfectamente el impacto emocional que generan, simplemente no les afecta igual, y eso puede volverlos increíblemente peligrosos en relaciones íntimas, porque mientras tú actúas desde amor real, ellos muchas veces actúan desde conveniencia psicológica. Eso explica por qué algunas víctimas describen relaciones casi surrealistas, momentos de afecto extremo seguidos por crueldad absoluta, promesas profundas seguidas por traiciones frías, conexión intensa seguida por desaparición emocional. Todo ocurre como un ciclo constante diseñado para mantener desequilibrio psicológico. Y cuando finalmente intentas alejarte,
Muchas veces comienza otra fase, la manipulación del abandono. De repente vuelven, piden perdón, lloran, prometen cambiar, se muestran vulnerables, y muchas víctimas caen nuevamente porque recuerdan la versión encantadora del principio. La esperanza reaparece, pero normalmente el patrón se repite porque el objetivo no era construir relación sana, era recuperar control emocional. Eso es lo que hace tan difícil escapar. No estás luchando solo contra una persona, estás luchando contra apego psicológico profundamente condicionado, contra recuerdos intensos, contra esperanza emocional, contra la necesidad humana de creer que el amor puede cambiar a alguien. Y los psicópatas saben exactamente cómo utilizar esa esperanza, porque entienden algo extremadamente poderoso. Las personas creen más fácilmente aquello que desean emocionalmente que aquello que es objetivamente real. Por eso manipulan sueños, promesas, fantasías. Construyen futuros imaginarios donde todo finalmente será perfecto. Y mientras la víctima sigue esperando ese futuro, tolera cada vez más dolor emocional. Ese mecanismo destruye lentamente autoestima, porque la víctima comienza a justificar comportamientos inaceptables constantemente. Mentiras, humillaciones, frialdad, infidelidades, manipulación, todo termina normalizándose poco a poco. Y mientras más tiempo pasa, más difícil parece salir, porque ya no solo existe apego emocional, también existe desgaste psicológico, cansancio mental, confusión profunda, miedo a empezar nuevamente, especialmente cuando el manipulador logró aislar emocionalmente a la víctima. Eso ocurre muchísimo. Al inicio parece amor intenso, quieren pasar todo el tiempo contigo, hablan constantemente, necesitan atención continua, pero lentamente aparece aislamiento disfrazado de conexión. Empiezas a alejarte de amigos, familia, personas que podrían darte perspectiva emocional objetiva. Y cuanto más aislado estás, más fácil resulta controlarte, porque ya no tienes otras voces cuestionando la relación, solo tienes la versión emocional creada por el manipulador, y eso puede cambiar completamente tu percepción de la realidad. Muchas víctimas terminan defendiendo precisamente a la persona que las destruye psicológicamente, porque el vínculo traumático se vuelve extremadamente fuerte, especialmente cuando existe miedo al abandono mezclado con afecto intermitente. El cerebro entra en estado constante de ansiedad emocional, y bajo ansiedad prolongada, pensar claramente se vuelve muchísimo más difícil. Tal vez por eso tantas personas dicen después, no entiendo por qué soporté tanto. Porque desde afuera todo parece obvio, pero desde dentro la manipulación ocurre lentamente, día tras día, pequeño cambio tras pequeño cambio, hasta que un día apenas reconoces quién eras antes de conocer a esa persona. Y quizá lo más inquietante es que algunos psicópatas ni siquiera parecen odiar a sus víctimas, simplemente las ven como piezas emocionales, recursos, fuentes de validación, herramientas psicológicas. Eso explica por qué pueden cambiar tan rápido entre afecto y crueldad, porque el vínculo emocional no funciona igual para ellos. La empatía profunda muchas veces está severamente limitada y sin empatía real, el sufrimiento ajeno pierde peso emocional. Eso no significa que todos los psicópatas sean asesinos violentos. Esa es una de las mayores confusiones populares. Muchos funcionan perfectamente en sociedad. De hecho, algunos triunfan muchísimo precisamente por ciertas características: frialdad emocional, capacidad de manipulación, ausencia de culpa intensa, encanto superficial, seguridad extrema. Todo eso puede resultar muy útil socialmente, especialmente en ambientes competitivos donde las emociones humanas suelen utilizarse estratégicamente. Por eso algunas personas extremadamente manipuladoras llegan tan lejos socialmente, porque entienden perfectamente cómo influir sobre otros, cómo generar admiración, cómo vender una imagen, cómo detectar debilidades emocionales rápidamente. Y mientras todos ven carisma, algunas víctimas experimentan el lado oscuro escondido detrás de esa máscara, un lado frío, calculador, vacío. Pero incluso ahí existe algo profundamente trágico, porque muchas veces detrás de la psicopatía
psicopatía, también existe desconexión humana extrema, incapacidad real de sentir vínculos profundos como las personas normales, vacío constante, necesidad interminable de estímulo y control, y quizá por eso muchas de estas personas viven persiguiendo poder emocional continuamente, porque internamente nunca sienten satisfacción auténtica, nada es suficiente, ninguna relación llena completamente el vacío, ninguna admiración dura demasiado, por eso necesitan constantemente nuevas fuentes de atención y control, y nuevas emociones, nuevas personas, nuevas dinámicas psicológicas, y mientras tanto, dejan detrás un rastro enorme de personas emocionalmente destruidas, personas que después pasan años intentando entender qué ocurrió realmente, intentando diferenciar qué fue real y qué fue manipulación, porque esa es una de las heridas más profundas, la pérdida de confianza emocional. Después de una experiencia así, muchas personas comienzan a desconfiar de todos, de sí mismas, de sus emociones, de nuevas relaciones, y reconstruir esa confianza puede tomar muchísimo tiempo, pero también puede enseñarte algo extremadamente importante. El verdadero peligro emocional rara vez llega disfrazado de amenaza. Normalmente llega disfrazado exactamente de aquello que más deseabas encontrar. Atención absoluta, comprensión perfecta, conexión intensa, la sensación de finalmente sentirte visto. Y precisamente ahí, los psicópatas encuentran la puerta de entrada hacia tu mente emocional. No usando miedo al principio, sino usando exactamente aquello que todo ser humano necesita: conexión.